Hola, hola, bienvenidos a esta segunda videoprepa de Mecánica de Fluidos 1 ofrecida por el Centro de Estudiantes de Ingeniería Mecánica. Hoy vamos a estar haciendo un ejercicio de fuerzas sobre superficies sumergidas en un fluido estático. El ejercicio nos presenta una especie de instalación que se encuentra sumergida en el mar, de manera que está rodeada de agua, y por el lado de adentro tiene gasolina y tiene aire presurizado en esta parte. Nuestra atención se va a centrar en esta cúpula cilíndrica que tiene la instalación, esta cúpula ABCD, porque nos están pidiendo la fuerza neta que ejercen los fluidos tanto del lado de afuera como del lado de adentro, pero solamente para este tramo, este pedazo de la instalación, que es una cúpula con forma de cilindro. Para esta fuerza queremos calcular entonces su magnitud y su dirección. Este es un ejercicio extraído del libro Introducción a la Mecánica de Fluidos del profesor Reclus Rocavila. Primero que nada, este ejercicio lo podemos separar en dos problemas. Un primer problema, un primer análisis para la parte de afuera de la superficie, donde vamos a analizar las fuerzas que estarían de este lado, que estarían actuando por los fluidos en la zona externa. Y un segundo análisis para la parte interna, es decir, lo que estaría ocurriendo dentro de la instalación debido a la gasolina y debido al aire que se encuentra aquí. De manera que al final lo que haremos será sumar de manera vectorial las contribuciones de cada parte, la parte exterior y de la parte interior. Este ejercicio lo vamos a resolver utilizando dos métodos diferentes, de manera que ustedes puedan escoger el método que les guste más, que se les haga más sencillo, que les parezca más fácil. El primer método parte de lo que yo llamaría la definición de lo que es una fuerza sobre una superficie sumergida, y el segundo método utiliza diagramas de cuerpo libre sobre una porción de fluido. Eso lo vamos a ver entonces más adelante con el segundo método. Pero para ambos, primero hay que aclarar algo que vamos a utilizar tanto para el método 1 como para el método 2, y es la proyección de una superficie. ¿Qué es la proyección de una superficie? Si nosotros tenemos una superficie tridimensional, yo puedo proyectar esa superficie sobre un plano. Por ejemplo, imaginemos un cilindro, y coloco un cilindro porque la geometría de este ejercicio es cilíndrica. Imaginemos entonces que colocamos una lamparita, una fuente de luz de este lado, y entonces en este plano la proyección del cilindro sería simplemente un rectángulo. Lo mismo ocurriría con un plano horizontal, con un plano de este lado. Voy cambiando la fuente de luz y mis proyecciones del cilindro siempre van a ser rectángulos. El caso de los cilindros es sencillo. Entonces, tener eso claro, lo vamos a utilizar en ambos métodos. Otra cosa que tenemos que preguntarnos antes de empezar el ejercicio, independientemente del método que utilicemos, es cómo contribuye la presión atmosférica. Vemos entonces que primero que nada del lado de afuera, aquí este símbolo me está indicando que esta es la superficie libre del agua, esta presión atmosférica, y entonces la masa de atmósfera que está por aquí arriba va a actuar también sobre mi cúpula cilíndrica, va a actuar del lado de afuera uniformemente. Y del lado de adentro de la instalación del tanque este, tenemos aire aquí. Nos está diciendo el ejercicio que ese aire se encuentra a 0,5 bares, pero esos 0,5 bares son manométricos. Acuérdense que la presión absoluta va a ser la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. Es decir, esos 0,5 bares son por encima de la presión atmosférica. Entonces, para nuestra cúpula, la presión atmosférica está actuando tanto del lado de afuera como del lado de adentro con este término. Ese efecto se cancelaría y entonces no es necesario tomar en cuenta P atmosférica para el ejercicio. En resumen, los fluidos que van a actuar, que son los fluidos que tendríamos que tomar en cuenta, sería agua marina del lado exterior, toda esta agua, y del lado adentro tenemos gasolina con el aire a una presión manométrica de 0,5 bares. Ya este término no hace falta, solamente este es el que nos quedaría. Vamos entonces con el primer método que, como les dije, es el método que parte de la definición. Y con definición me refiero
a esta expresión que está aquí, que es la forma más general de la fuerza sobre una superficie sumergida. Vamos a ver rapidito cuáles son los términos que están involucrados aquí. Aquí lo que tenemos es que en cada punto de la superficie el fluido ejerce una presión hidrostática P, que yo la voy a multiplicar por el diferencial de área en ese punto, y eso lo voy a integrar sobre toda la superficie para tener la fuerza total. Ahora, recordemos también que los diferenciales de área, la superficie en general, yo las puedo escribir como vectores. Y para eso se utiliza un vector unitario n que sea normal a esa superficie. Entonces, cada diferencial de fuerza va a ir en la dirección de n, es decir, va a ser perpendicular, va a ser normal a la superficie. Y eso es algo que también podemos ver intuitivamente. Jamás un fluido estático va a producir fuerzas tangenciales sobre un sólido. Todas las fuerzas van a ser normales, perpendiculares al sólido. También vemos que en la integral hay un signo menos, y eso nos está diciendo que la fuerza, además de ir en la dirección de n, va en sentido contrario. Es decir, es una fuerza normal pero compresiva. El fluido aplasta, comprime al sólido, no lo tracciona. Y eso es algo que también nos podemos imaginar intuitivamente. La manera en la que vamos a evaluar esta fuerza total es descomponiéndola en sus componentes cartesianas. Vean aquí en esta referencia que entonces tendríamos la componente en Z, la componente en X, que vendrían a ser las componentes horizontales, o también las podríamos llamar componentes paralelas a la superficie libre del fluido, y tenemos una fuerza en Y, que es la componente perpendicular a la superficie libre, o sea, la fuerza vertical. Vamos a ver entonces primero las que son paralelas a la superficie libre, o sea, en la fuerza en Z y la fuerza en X. Ellas se calculan de esta manera. Esto lo vamos a entender mejor qué representa cada cosa cuando lo apliquemos en el ejercicio. Pero lo más importante que hay que ver aquí es que estas dos fuerzas que están aquí se calculan como si fuese un problema de superficies planas. Recordemos que cuando la superficie es plana, la magnitud de la fuerza es la presión en el centroide por el área en sí, la magnitud del área que estamos utilizando. Entonces, lo que tenemos aquí, por ejemplo, para X, es que la presión en el centroide del área va a ser gamma del fluido, profundidad del centroide medida desde la superficie libre, o sea, desde aquí hacia abajo, más P sub 0. Y eso lo multiplicamos por el área. Eso nos daría la magnitud de la fuerza. Ahora, otra cosa que quiero aclarar antes de continuar. ¿Qué quiere decir AX? AX es un área cuyo vector normal, o sea, cuyo vector n, apunta en X. Es decir, si vemos la referencia que tenemos aquí, AX sería un área plana que vive en el plano YZ, de manera que su normal es en X. ¿Quién es este entonces AX? Es la proyección de la superficie tridimensional que yo estoy analizando, pero proyectada en el plano YZ. En el caso de nuestro cilindro, yo proyecto esa figura en YZ, me queda un área plana cuyo vector unitario va en X y ese es el AX que está aquí. Lo mismo ocurre con Z. De todos modos, calma, eso lo vamos con el ejercicio, al utilizarlo en el ejercicio directamente, vamos a visualizarlo mejor. Por los momentos, tener claro que las componentes paralelas a la superficie libre se trabajan con las proyecciones y esas proyecciones son superficies planas, por lo tanto es esta la ecuación que se utiliza. Y la presión en el centroide se calcula con la misma ecuación de física 2, de termodinámica 1, P sub 0 más gamma por la profundidad. Ahora con la componente perpendicular a la superficie libre, o sea, la componente vertical, tenemos esta expresión que está aquí. El primer término es el que toma en cuenta el efecto de la presión atmosférica, de la presión que esté en la superficie libre, y se le multiplica por la proyección AY. Esa sería la proyección en un plano horizontal. O sea, si es AY, es porque esa proyección vive en XZ, de manera que su normal es Y. Ese sería el primer término, pero ese segundo término representa
el peso de la columna de fluido que mi superficie tiene encima. Fíjense que esto que está aquí es el gamma del fluido. Recordemos que gamma es el peso específico, o sea, peso por unidad de volumen. Y si al peso por unidad de volumen yo le multiplico un volumen, me da el peso del fluido en sí. Entonces, este término, esta integral, lo que representa es esa columna de fluido que la superficie tiene encima. Ese sería ese otro término que estamos considerando aquí. Nuevamente, cuando lo apliquemos en el ejercicio lo vamos a ver mejor. Ahora sí vamos a empezar a resolver el ejercicio con el primer método. Como habíamos dicho, íbamos a separar todo en parte exterior, parte interior, y cada una de esas partes tiene una componente horizontal de la fuerza y una componente vertical. Vamos a empezar con parte exterior, componente horizontal o componente paralela a la superficie libre del fluido. Lo que hacemos primero es dibujar nuestra superficie. Recordemos que nuestra superficie son 3/4 de cilindro. Esto estamos viéndolo de frente, pero esto es un cilindro con cierta profundidad. Y son 3/4 de cilindro. Vamos a proyectar el lado izquierdo, este lado izquierdo de los 3/4 de cilindro, en un plano vertical que esté por aquí. Vamos a hacer esa proyección y lo que conseguimos es esto. Esto sería un rectángulo. La proyección de este pedazo, de este medio cilindro, en un plano vertical sería un rectángulo. Recordemos el dibujito de la sombra, de cómo era la proyección de una superficie 3D. Y para este cuarto de cilindro que nos queda aquí del lado derecho, hacemos lo mismo, proyectamos en un plano vertical y nos queda este rectangulito que está aquí. Ahora, recordemos que cada superficie tiene sus vectores n, sus vectores normales. Ya vamos a ver por qué. Esta de aquí la voy a separar en dos rectangulitos, el de arriba y el de abajo. Entonces tengo n1, n2 y n3. Ahora, ¿qué nos damos cuenta en esta ilustración? Que esta proyección n2 se cancela con esta proyección n3, porque ambas son rectangulitos y de igual tamaño. Y bueno, el vector n de una punta hacia allá y el vector n de la otra punta hacia allá. O más intuitivamente, lo que el fluido haga en la dirección horizontal de este lado, o sea, ese empujón que el fluido dé a la derecha, se va a cancelar con la fuerza que el fluido ejerce de este lado, que va hacia la izquierda. Acuérdense que en un fluido estático, perdón, la presión varía en la dirección vertical, la dirección de la gravedad. Pero en la dirección horizontal es la misma siempre, una línea horizontal. Entonces, lo que ocurra aquí horizontalmente se cancela con lo que ocurra de este lado horizontalmente. Entonces, tenemos tres rectángulos de R por L cada uno. R es el radio del cilindro y L es la profundidad, digamos, es la profundidad tridimensional de este cilindro, pero solamente nos va a quedar esta proyección neta, este pedacito de aquí donde sí hay un efecto neto del fluido, porque la segunda se está cancelando con la tercera. Ahora sí, ya puedo aplicar la ecuación que habíamos visto antes de fuerza en X, donde AX va a ser solamente esta proyección, porque ya habíamos dicho que esta se cancela con esta. Es AX porque fíjense que el vector normal n va en el eje X, por eso es una proyección AX. Recordemos que P sub 0 sería la presión en la superficie libre del fluido, es decir, la presión atmosférica, pero la presión atmosférica en general se va a cancelar en todo el problema. Entonces, solamente nos quedaría este primer término de aquí. Gamma del fluido, profundidad del centroide de la proyección por el área de la proyección. El centroide de la proyección, vemos aquí, estaría en H menos R medio, más o menos por aquí. Y el área de la proyección, como habíamos dicho acá, es un rectángulo R por L. Y la dirección de la fuerza, obviamente, hacia allá, hacia la derecha. Está empujando, digámoslo así.
está empujando al sólido. Ahora siguiendo con la parte exterior, vamos a calcular la componente vertical, o sea, la componente perpendicular a la superficie libre, que ya habíamos dicho que esta era la expresión para calcularla. Pero el primer término, que es el término de la presión atmosférica, como ya dijimos, no lo vamos a tomar en cuenta. Solamente nos interesa el peso de la columna de fluido que esté por encima. Ahora, para hacer ese análisis, vamos a dividir la superficie en dos partes. Una primera parte, un primer pedacito que corresponda a este cuarto de cilindro que está por aquí, y un segundo pedazo que corresponda al medio cilindro que está aquí abajo. Entonces, colocamos la superficie libre del fluido, que es esta línea que estoy colocando aquí, y voy con mi primer pedazo de superficie, es decir, la parte AB. Este es mi pedacito y aquí es fácil de visualizar cuál es esa columna de líquido que mi superficie sólida tiene por encima. Es decir, es este pedazo azul que estoy colocando aquí. Esta columna, este prisma de líquido genera una fuerza hacia abajo sobre la superficie, cuya magnitud es el peso de este líquido que está aquí. Y entonces, para calcular esta fuerza, lo único que tenemos que hacer es agarrar el gamma del fluido y multiplicarlo por el volumen de prisma que tenemos acá. Ahora, para el segundo pedazo de la superficie hay que utilizar un análisis distinto, una manera diferente de verlo. ¿Por qué? Fíjense que en este primer pedazo el líquido está por encima de la superficie. Entonces es fácil ver cuál es el líquido que está encima. Pero para el medio cilindro del lado de abajo, el líquido está por debajo de la superficie, no está por arriba. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? En ese caso, vamos a colocar igualmente una columna de líquido que vaya desde mi superficie sólida hasta la superficie libre. Pero esto no sería una columna de líquido real, digámoslo así, sería una columna virtual de fluido. Y a diferencia de este caso, aquí yo tengo mi fluido ejerciendo una fuerza hacia abajo, entonces yo necesito una fuerza de igual magnitud pero hacia arriba para equilibrarla. Y es esta fuerza la que estoy colocando aquí. Esta sería la fuerza que ejerce el fluido real sobre la superficie BD. En resumen, si la superficie está por debajo del fluido, hago mi columna real de líquido y la fuerza es el peso hacia abajo. Si mi superficie está por encima del fluido, coloco una columna virtual de líquido entre superficie y superficie libre y la fuerza va a ser la que me aguante, la que me soporte esta columna de fluido. O sea, que va a tener que ir hacia arriba, pero su magnitud va a ser igual al peso de todo este líquido que está aquí. Ahora, esta parte que va hacia abajo me cancela el mismo volumen que está aquí, pero que va hacia arriba. Y con eso yo voy a tener un prisma neto de fluido, que sería este que está acá. O sea, es esto que está acá, le quito este pedazo y me queda este prisma neto de fluido, con una fuerza neta hacia arriba, que es esta que está acá. O sea, esta está cancelando un pedacito de esta. Y ahora lo que tengo que hacer es sencillamente agarrar el gamma del fluido y multiplicarle el volumen del prisma neto. El prisma neto lo podemos calcular como 3/4 de círculo más RH, que sería este rectángulo, por la longitud, la profundidad L que esto tenga. Recordemos que esto tiene que ser un volumen. Entonces estoy agarrando el área plana y le multiplico la profundidad. Y la fuerza iría hacia arriba. Como habíamos dicho, la que va para arriba es la que gana. Le gana a esta. Con la práctica se hace más fácil ver de una cuál es el prisma neto de fluido. Con ver la ilustración ya uno podría decir, el prisma neto es este, y lo único que tiene que hacer es escribir esto, el volumen del prisma neto y el gamma del fluido. Lo mismo que hicimos para la parte exterior, lo vamos a hacer para la parte interior, donde tenemos también una fuerza horizontal y una fuerza vertical.
Vamos a empezar entonces con la fuerza horizontal, la que sería paralela a la superficie libre. Primero vamos a aclarar qué tenemos en la parte interior. Mi nueva superficie libre del fluido sería la superficie de la gasolina, esta que está acá. Por arriba de esa superficie libre hay aire con una presión manométrica y el gamma de este fluido gasolina lo voy a escribir como su densidad relativa por el gamma del agua. Siempre les recomiendo en estos problemas, para que las ecuaciones queden más sencillas, más fáciles de escribir, escriban el gamma de algo que no sea agua, escríbanlo de esta manera. Su densidad relativa o gravedad específica, se refieren a lo mismo, por el gamma del agua. Escríbanlo siempre de esa manera, mucho más sencillo. Entonces, vamos a dividir la superficie que vamos a analizar. Recordemos, mi superficie es este pedazo que está acá. Son 3/4 de cilindro. Lo voy a dividir en dos partes. El lado de la izquierda, que sería medio cilindro, y el lado de la derecha, que es 1/4 de cilindro. Para el lado de la izquierda, tengo medio cilindro, proyecto en un plano vertical, tengo estos dos rectángulos que están aquí, con normales N1 y N2, y para el pedacito de la derecha, dibujo y proyecto. Nos damos cuenta que esta proyección de este pedacito de abajo se va a cancelar con la proyección de este otro pedacito de abajo. Vemos aquí sus vectores normales son opuestos, y también intuitivamente lo que el fluido, lo que la gasolina haga hacia la izquierda en este pedazo se mata con lo que haga hacia el lado derecho en este pedazo. Tengo entonces A2 se cancela con A3 y tengo solamente como proyección neta el área 1, AX1. Utilizando las expresiones que habíamos visto antes, mi fuerza va a ser gamma del fluido, o sea, delta gamma, por la profundidad del centroide de la proyección. Si mi proyección es esto que está aquí, entonces el centroide va a estar más o menos por aquí, o sea, AD menos R medio. Más la presión manométrica, recordemos lo que habíamos dicho antes. La presión manométrica es la que sí tiene un efecto neto sobre la superficie. Y todo esto lo multiplico por el área de la proyección para tener unidades de fuerza. Mi proyección es R por la profundidad L. Sentido de la fuerza hacia la izquierda. Es la fuerza que está actuando sobre este cuartico que está aquí. Y obviamente esto iría hacia la izquierda, o sea, contrario al vector normal. Vamos ahora con la fuerza vertical, la fuerza perpendicular a la superficie libre. La expresión que corresponde es esta. Y vamos a hacer un análisis muy parecido, casi igual al que hicimos con el caso de la parte exterior. Dividimos la superficie, el cilindro lo dividimos en este pedacito, este cuartico del lado de arriba y el medio cilindro del lado de abajo. Ahora, ¿qué nos queda? Para el primer cuartico, la superficie AB, para ese pedazo tenemos el caso en que el fluido no está por arriba, sino que está por debajo de la superficie. Entonces la columna que yo voy a colocar es una columna virtual, una columna imaginaria de líquido, de fluido. Y para esos casos, la fuerza que va a sentir la superficie va a ser la fuerza que me aguante la columna de fluido. Lo podemos ver como que esta columna virtual hace una fuerza hacia abajo y yo necesito esta fuerza que dibujé aquí para equilibrarla, para cancelarla. Esta es la fuerza que yo voy a tomar en cuenta en mis cálculos. Para el pedazo de cilindro de abajo, el medio cilindro, ahí sí tenemos el caso en que el fluido está por encima de la superficie sólida. Entonces sí tengo una columna, un prisma real de fluido, que es el que acabo de dibujar aquí, y la fuerza que va a sentir mi superficie BCD va a ser esta fuerza hacia abajo que corresponde al peso de esta columna real de fluido. Esto lo podemos simplificar en un prisma neto porque este volumen me cancela un pedacito
del volumen de acá, vemos que esto es con fuerza hacia arriba, este es con fuerza hacia abajo, entonces tengo este prisma neto de acá. Es lo que tengo aquí para BCD, quitándole el pedazo de AB. Y como este le gana a este, porque este volumen es mucho mayor, la fuerza total iría hacia abajo. Con un poquito de práctica, uno ya puede visualizar cuál es el prisma neto con solo ver la ilustración. De manera que no haga falta hacer estos dibujos, sino que ya uno visualiza cuál es el prisma neto y calcula la fuerza. El primer término sería el término de esta integral, que es el volumen de prisma. Tengo gamma del fluido, o sea, gasolina, volumen del prisma neto, este volumen que está acá, más este término que acá. Este término de acá que antes no nos hizo falta, pero ahorita sí nos hace falta porque tengo una presión manométrica, la presión manométrica del aire. ¿Qué tenemos aquí? Tengo RL. RL es AY. Vamos a recordar de lo que hablábamos antes. AY sería la proyección cuya normal va en Y. O sea, AY es la proyección en un plano horizontal. Y estoy colocando RL porque ese sería mi AY neto. Vamos a ver rapidito aquí porque ese es el AY neto. Este pedazo de aquí, su proyección sería esta y se cancela con la proyección de este pedazo de abajo. Eso también lo podemos ver intuitivo porque lo que el fluido haga sobre este pedazo hacia arriba se cancela con lo que el fluido hace sobre este pedazo hacia abajo. De manera que P sub 0, el efecto neto de P sub 0 solamente actuaría sobre la proyección de este pedacito de abajo a la derecha, o sea, de este cuarto de cilindro. Esa proyección es esto que está acá, es largo R, profundidad L. Y ese efecto iría hacia abajo. P sub 0 estaría empujando este pedazo de superficie hacia abajo. Al igual que el otro término, por eso todo iría, tendríamos una componente neta de Fy en dirección vertical hacia abajo. Ya tenemos todos nuestros resultados, tanto de la parte exterior como de la parte interior, cada uno con su componente horizontal y con su componente vertical. Ahora lo único que hay que hacer es sumar algebraicamente a cada componente. Si tomo como referencia esto que está aquí, para la dirección X positiva y Y positiva, mi fuerza en X total va a ser esto menos esto, y mi fuerza en Y total va a ser esto menos esto de acá. Esas dos ecuaciones lo que hacemos es sustituirles los valores numéricos que nos está dando el ejercicio. El radio del cilindro lo conocemos. La longitud, la profundidad de la instalación nos dicen que es unitaria. Nos dicen que la instalación tiene ancho unitario. Por lo tanto, entonces L vale 1 metro. H y D también son longitudes conocidas. La densidad relativa de la gasolina la conocemos. El gamma del agua. El gamma, recordemos que es densidad por gravedad. Entonces, para el agua, la densidad serían 1000 kilogramos sobre metro cúbico y la gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, nos daría esto para el gamma del agua. Y por último, la presión manométrica, que nos las están dando en bares. Entonces, tenemos que pasarla a pascales, porque pascales es la unidad de presión en el sistema internacional. Un bar son 100.000 pascales. Entonces, es una conversión de unidades bastante sencilla y bastante directa. Sustituimos y con eso ya tenemos listo el ejercicio. Sustituyendo los valores, como habíamos dicho, nos daría estos dos resultados para las componentes en I y en J de la fuerza total. Y eso implica que su magnitud es de un poquito más de 53.000 newtons. Eso nos responde a la pregunta de la magnitud de la fuerza. Pero todavía nos queda algo pendiente. ¿Cuál es la dirección de la fuerza? ¿En qué punto de la superficie actúa esa fuerza neta? Eh, es decir, ¿cuál es la línea de acción de la fuerza total? ¿Por dónde pasa?
Para eso vamos a recapitular algo que ya habíamos comentado. Habíamos dicho que cada diferencial de fuerza actúa en la dirección normal a la superficie. Y en este caso particular, que tenemos una geometría cilíndrica, la dirección normal corresponde a la dirección radial, es decir, cada diferencial de fuerza apunta radialmente. Entonces, la línea de acción de la fuerza total también tiene que apuntar radialmente, o sea que tiene que pasar por el centro del cilindro, que es lo que estamos viendo acá. Necesariamente la fuerza total tiene que apuntar hacia el centro, por esto que estamos diciendo aquí. Lo mismo pasaría con una esfera, por ejemplo, con este tipo de geometrías, donde la dirección normal es la radial. Por eso les recomiendo también revisar otro tipo de ejercicios donde no sea tan intuitiva la dirección de la fuerza neta, sino que tengamos que calcular la mano, tengamos que hacer esos cálculos. Es decir, para esos cálculos tendríamos que sacar en qué punto actúa la componente X, en qué punto actúa la componente y no sería tan trivial como en este ejercicio que la geometría ya nos dice cómo tiene que ir esa fuerza. El ángulo θ lo calculamos de esta manera y estos serían los resultados finales del ejercicio. Una fuerza neta de 53,5 kilonewtons actuando en este punto que está a 38,2 grados de la vertical, como estamos viendo en la figura. Ahora vamos a ver otro método bastante diferente, pero que nos lleva al mismo resultado y con el que también podemos abordar el ejercicio. Igual que antes, vamos a separar todo en el análisis de la parte exterior y el análisis de la parte interior. Si empezamos con la parte exterior, habíamos dicho que en este método 2 íbamos a hacer diagramas de cuerpo libre. ¿Pero de quién vamos a hacer diagramas de cuerpo libre? Esos diagramas de cuerpo libre son del líquido que queda atrapado entre mi superficie sólida y las proyecciones de mi superficie. O sea, si esto que está acá es mis 3/4 de cilindro que yo voy a analizar, proyecto de este lado en un plano vertical, tengo un rectángulo, proyecto de este lado derecho en un plano vertical, tengo aquí un rectángulo más pequeño, proyecto arriba, tengo otro rectángulo, y proyecto abajo, tengo otro rectángulo. Recordemos, esto es una vista frontal, pero estas proyecciones son rectángulos que viven en esos planos, o sea, esto tiene profundidad. ¿De quién hacemos el diagrama de cuerpo libre? Del fluido que queda atrapado aquí en estas esquinitas entre mi superficie y las proyecciones. Vamos a empezar analizando la esquina de arriba, la esquina superior izquierda, y para eso dibujamos ese pedacito de fluido que está allí atrapado. Cada uno de estos volúmenes de fluido van a sentir fuerzas de superficie y fuerzas de volumen. La fuerza de volumen que estaría presente es su propio peso, omega W1, perdón, lo que vemos aquí, y las fuerzas de superficie son las que van a actuar en cada una de estas tres caras que mi volumen de líquido tiene. Para el lado de arriba, yo sé que esta cara es un rectángulo de área RL, entonces la fuerza en ese rectángulo va a ser presión en el centroide por el área, que es exactamente lo que tenemos aquí. Gamma del fluido, profundidad por el área. Recordemos que para la parte exterior, P sub 0, la presión aquí arriba no es la presión atmosférica y esa se cancela en el efecto global, sobre todo el problema. Para esta cara vertical, nuevamente, presión en el centroide de esta área por el valor del área en sí, que sería un rectángulo de R por L, donde L es la profundidad del cilindro. Para la cara que está en contacto con la superficie, vamos a descomponer esa fuerza en una vertical y en una horizontal. Esas dos que están ahí son la acción de la superficie sólida sobre el fluido que estamos analizando. Entonces, bueno, esta W1 que está aquí sería el volumen de fluido. El volumen de fluido se calcularía como su peso específico por el volumen en sí.
Eso sería r cuadrado, o sea, es el cuadrado completo menos el cuarto de círculo por L, que sería la profundidad, de manera que tengamos unidades de volumen. Peso específico por volumen nos da peso. Ahora, este volumen de fluido que estamos analizando tiene que estar en equilibrio estático. Entonces vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X tiene que ser 0. Y entonces Fx1' tiene que valer esto que está acá. Y ella va a ir en el sentido que nosotros colocamos aquí. El sentido que le coloquemos a Fx1 y Fy1' lo imponemos nosotros. La estática nos dirá cuál es el sentido que eso debe tener. En este caso, bueno, es bastante intuitivo que si esta va hacia acá, Fx1' tiene que ir hacia acá. Si estas dos van hacia abajo, Fy1' tiene que ir hacia arriba. Equilibrio en Y nos da este resultado, entonces. Ahora, como habíamos dicho, estas fuerzas primas son la acción del sólido sobre el fluido. Entonces, la acción del fluido sobre el sólido tendrá la misma magnitud, pero sentido opuesto. O sea, aplicamos el principio de acción y reacción. Sobre la superficie sólida, tengo esta misma magnitud, pero volteo el sentido de la flecha. Iría en el sentido contrario. Igual para la fuerza en Y. Y este resultado, estos sentidos de la fuerza son intuitivos. Eh, esta porción de fluido aquí, uno esperaría que empuje al sólido hacia la derecha y como el fluido está por encima de la superficie, ese peso y más la presión implicaría una fuerza hacia abajo. Entonces ya tenemos nuestro primer pedacito de fluido analizado. Seguimos con la siguiente esquina de fluido. Vamos ahora con la de abajo a la izquierda. La dibujamos y hacemos el diagrama de cuerpo libre. Colocamos todas las fuerzas que actúan. Sobre todo mi volumen actúa el peso, que vendría dado por esto que está aquí. Sería el mismo peso que el caso anterior. Hago el cuadrado menos el cuarto de círculo por la profundidad, para que tenga unidades de volumen. Y bueno, volumen por peso específico me da peso. Sobre las caras, este lado tengo nuevamente un rectángulo, una cara plana. La magnitud de la fuerza es presión en el centroide por el área. Algo que no he comentado, pero es importante tenerlo claro. La magnitud de la fuerza es presión en el centroide por el área, pero ella no actúa en el centroide. Ella actúa un poquito más abajo en un sitio llamado el centro de presión, que siempre va a estar más abajo que el centroide porque sabemos que la presión a medida que bajemos se hace más intensa. Y esa es la razón de que el punto de aplicación de la fuerza esté desplazado. Sin embargo, para estos ejercicios no nos interesa el punto de aplicación, nos interesa la magnitud nada más. Pero hay otros ejercicios donde sí es muy importante calcular dónde actúa cada una de las fuerzas. Para la otra cara, nuevamente, presión en el centroide por el área. Y para en la cara que está en contacto con el sólido, tenemos estas dos componentes, vertical y horizontal. Hacemos estática, Fx' nos da esto y Fy' nos da esto para el equilibrio. Por acción y reacción, las fuerzas sobre la superficie sólida van a ser estas que vemos aquí. Ya sustituyendo de una vez los valores conocidos, al final del método 1 colocamos cuál es el resumen de cuáles eran todos los valores numéricos, si no necesitan revisar. Entonces la horizontal iría hacia la derecha, exactamente. El fluido está empujando hacia la derecha. Y la vertical iría hacia arriba, exactamente, porque el fluido está por debajo de la superficie. Entonces la empujaría verticalmente hacia arriba. Ahora nos quedaría una sola esquina, pero nos damos cuenta que lo que está ocurriendo con esa esquina del lado derecho es lo mismo que ocurre con la esquina del lado izquierdo. Para este lado obtuvimos estos resultados y si hacemos un diagrama de cuerpo libre para el lado derecho nos daría estos resultados de acá. La vertical sería la misma, pero la horizontal nos da de igual magnitud pero en sentido opuesto. Y eso es algo que también hubiésemos podido ver intuitivamente.
Lo que el fluido hace en la dirección horizontal sobre este lado se equilibra con lo que el fluido hace de este lado en la dirección horizontal. Esos dos efectos se cancelan, de manera que para esta porción solamente tengo dos veces la vertical como fuerza neta. Para la parte interior de nuestra instalación vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Mi superficie que estamos analizando es ABCD, entonces me conviene dividir ABCD en dos partes. Primero la parte ABC, donde vemos que la proyección de ABC en un plano vertical sería un rectángulo como el que estoy indicando aquí. De manera que el fluido encerrado va a corresponder a medio cilindro, al que está en esta mitad de mi cilindro, como vemos aquí en la ilustración. ¿Cuáles fuerzas actúan aquí? Serían estas que vemos por acá. El peso de ese medio cilindro de fluido sobre esta cara, que es un rectángulo, tengo presión en el centroide por el área. Mi presión en el centroide va a ser gamma del fluido. Recordemos que ahora estamos con gasolina, entonces el gamma de la gasolina será su densidad relativa o gravedad específica, como también se le llama, por el gamma del agua. D va a ser la profundidad del centroide de mi proyección, más P, donde P sería la presión manométrica que tiene el aire en esta cavidad, en esta parte de aquí. O sea, es la presión a la que está la superficie libre. Y el área sería 2R por L, donde L es la profundidad de mi cilindro. Tengo mis vertical y horizontal de las fuerzas sólido-fluido, hago estática y calculo cuáles son esas fuerzas X' y Y'. Por acción y reacción nuevamente, sobre la superficie sólida tengo estas que están acá. Luego de evaluar los valores numéricos, observen que lo único que hay que hacer es invertir el sentido por principio de acción y reacción. Ahora para el pedazo que nos queda, para la porción CD, nuevamente hacemos las proyecciones. Vamos a ver que para CD, si yo proyecto en un plano horizontal, me queda este rectángulo de acá, y si proyecto en un plano vertical, me queda este rectángulo de acá. Entonces el volumen encerrado sería el que corresponde a un cuarto de cilindro. Mis fuerzas entonces en la cara sólido fluido, las coloco acá, horizontal y vertical, y las demás son peso del volumen de fluido, presión en esta cara es un rectángulo, presión en el centroide por el área, esta cara es otro rectángulo, presión en ese centroide de esa cara por el área. El volumen de fluido es, como ya dije, un cuarto de cilindro, entonces volumen por gamma nos da el peso de ese pedazo de fluido. Hacemos estática y obtenemos las dos fuerzas primadas. Y por acción y reacción tengo mis fuerzas sobre la superficie sólida. Siempre es bueno revisar que los sentidos que nos están dando las fuerzas sobre el sólido sean coherentes, tengan sentido. Fíjense que sobre CD, en la vertical nos podemos imaginar que va a ir hacia abajo porque el fluido está encima, entonces empuja la superficie CD hacia abajo. Y para la horizontal vemos que el fluido va a empujar hacia la derecha. Entonces tiene sentido que estos sean nuestras direcciones, nuestros sentidos de la fuerza. Ya lo último que nos queda es visualizar y agrupar todos nuestros resultados para cada uno de los pedacitos de fluido que analizamos. Para la parte exterior teníamos tres volúmenes encerrados de fluido. Aquí tenemos los resultados que obtuvimos en cada uno de los casos. Y en la parte interior teníamos dos volúmenes de fluido encerrado y aquí tenemos nuestros resultados. Ahora, igual que en el método anterior, lo que tenemos que hacer es sumar algebraicamente las componentes. Con esta dirección, con este sistema de referencia que estoy colocando aquí,
con X positivo hacia allá y Y positivo hacia allá, sumo algebraicamente los resultados de ambas partes y obtengo estos resultados. Vean que las componentes ambas, tanto en X como en Y, nos están dando los mismos resultados que con el método 1. Y bueno, por supuesto, la magnitud será la misma, poco más de 53.000 newtons. Y igual por el mismo análisis que hicimos en la parte anterior, con el método anterior, la dirección va a venir dada por 38,2 grados, mismos argumentos, cada diferencial de fuerza es normal a la superficie. En un cilindro la dirección normal es la dirección radial y entonces la línea de acción de la fuerza total debe pasar por el centroide del cilindro, tal cual como dijimos al final del método 1. Finalmente, mismos resultados en ambos métodos, una fuerza total de magnitud 53,5 kilonewtons y una dirección de 38,2 grados respecto a la vertical, tal cual como indicamos aquí. El punto de aplicación de la fuerza neta sería este y esta sería su línea de acción pasando por el centro del cilindro. Como ya les dije, sería bueno que verificaran ejercicios donde también tengamos que calcular ese punto de aplicación de la fuerza neta. En este caso fue sencillo porque la geometría era cilíndrica, pero hay ejercicios donde sí hay que calcular manualmente, numéricamente, cuál es ese punto de aplicación. Entonces es algo que también deberían revisar. Y en general entre los dos métodos, como vieron, el método 1 quizás conceptualmente es un poquito más abstracto, más complejo, pero una vez que se le agarra la práctica puede llegar a ser más rápido. Una vez que visualizas directamente cuál es el volumen de fluido, cuál es ese prisma de fluido que la superficie tiene encima ese prisma neto, puedes hacer los cálculos de manera más directa. En cambio, en el método 2 tenemos diagramas de cuerpo libre, que es algo con lo que ya estamos más familiarizados, ya sabemos trabajar con más facilidad, pero tenemos más cálculos intermedios. Tenemos que hacer varios diagramas de cuerpo libre, tenemos que hacer estática varias veces, y entonces hace que el procedimiento sea un poquito más largo. Ya depende de ustedes utilizar el método que más les guste, que se les haga más fácil, que más les convenga en función del ejercicio o el método que su profesor les esté enseñando o les esté exigiendo. Espero que esta videoprepa de mecánica de fluidos 1 les haya sido útil, les haya sido de provecho y nos vemos en una próxima preparaduría. Muchas gracias.